Hola, mucho gusto, mi nombre es Diego Belduma y soy un estudiante de la Universidad Técnica de Machala, que cursa la carrera de Ingeniería en Alimentos. El tema que voy a presentar en este video es la fermentación de los granos de soya para la elaboración de natto, correspondiente a la materia de Biología General. El objetivo principal de este proyecto es determinar el proceso exacto para la fermentación de los granos de soya para la elaboración de natto, junto con la bacteria que interviene en su fermentación y le da todas sus características sensoriales. El natto es un alimento tradicional japonés a base de soya fermentada y presenta un color grisáceo o tostado. Posee un distintivo y potente sabor y también un ligero aroma amoníaco. Cuenta la leyenda que en el siglo VII un príncipe de la corona japonesa olvidó un puñado de soya cocinada dentro de un cesto elaborado con paja de arroz. Al día siguiente la soya ya se había convertido en natto. El príncipe, al probarlo, encontró su sabor muy agradable e incluso instruyó al pueblo en el arte de su elaboración. Ahora vamos a analizar un poco lo que es el término del natto. El natto se compone de dos términos, el cual es na, que significa lo ofrecido o lo proporcionado, y to, que es las alubias o habas. Al traducirlo, literalmente significa lo proporcionado o lo ofrecido por las alubias. La importancia del natto radica en lo cultural y en su alto valor nutricional. En cuanto a lo cultural, es el platillo más popular de Japón, y en los nutrientes que aporta para el cuerpo humano es una gran fuente de vitamina K, lo que le da un potencial enorme para prevenir enfermedades cardiovasculares y óseas. Muy bien, como ya lo he dicho, el natto son semillas de soya cocidas y fermentadas con la bacteria Bacillus natto, lo que le da el nombre al producto. También podemos llamar a esta bacteria Bacillus subtilis natto. Como todas las especies del género Bacillus, esta trabaja mucho mejor en condiciones alcalinas. El Bacillus subtilis hidroliza fácilmente las proteínas de la soya, generando aminoácidos y péptidos, y además algo de amoníaco. El natto es un alimento de fermentación alcalina y es el único de este tipo que se ha llegado a producir de manera industrial. Durante su fermentación se forma una capa fibrosa y mucilaginosa en la superficie de las habas de las semillas de soja. También el sabor del natto deriva principalmente de la hidrólisis de las proteínas. Un dato curioso es que la fermentación del natto se parece a las realizadas por los hongos en la elaboración de otros alimentos como lo es el tempe y la salsa de soja. Ambas fermentaciones generan aminoácidos y péptidos, los que le otorgan un sabor muy parecido al de la carne. Durante su fermentación, un 50% de las proteínas de los granos de soja se solubilizan y un 20% se degradan. También encontramos unidades de ácido glutámico, y uno de los resultados que también hay que controlar es el amoníaco, ya que si este supera el 0,2% se considera que ya no es apto para el paladar del ser humano. Ahora vamos a pasar un poco a lo que es la historia de este producto. Se dice que en el año 200 después de Cristo, ya en Japón ya se disponían las condiciones necesarias para la elaboración de este producto, pero los escritos como tal del natto no aparecerían hasta el año 1608. A pesar de que hay varias teorías sobre el origen del natto, se sabe que al envolver granos de soya cocidos en paja de arroz, esto provoca su fermentación, debido a la gran cantidad de bacterias Bacillus subtilis que hay en la paja. De hecho, cada paja japonesa contiene alrededor de 10 millones de bacterias pertenecientes al género Bacillus. También existen diferentes variables del natto según su producción. Está el Hitohiki natto, que es un natto pegajoso, o el natto básico común en la comida tradicional japonesa. También está el Hikiwari natto, que es como un natto pegajoso, pero la diferencia es que utilizan granos de soya rotos. También está el Tera natto, que es más conocido como natto del templo, porque al momento de su elaboración se usa koji y sal, y una vez que termina su fermentado ya se deja secar.
Este alimento probiótico tiene unos beneficios nutricionales que son realmente importantes. Tiene un alto contenido de ácidos grasos, tiene un elevado contenido de la enzima natoquinase, la cual es de sumo interés por su posible potencial en el tratamiento y prevención de diversas patologías coronarias. Tiene una mayor digestibilidad debido a que es soja fermentada y también tiene una mayor biodisponibilidad en sus proteínas y en ciertos oligoelementos. Hasta el siglo XVII, a principios del periodo Edo, era muy común picar el natto y hacer con él una sopa de miso llamado nattojiru. Pero posteriormente lo normal pasó a ser dejarlo tal cual como estaba, en su estado pegajoso, y comerlo encima del arroz. Existen regiones muy famosas por el natto seco, y como su propio nombre lo indica, se trata de un alimento en conserva elaborado a partir de secar los granos de soya fermentados luego de haber sido condimentados. Y actualmente también se venden en un formato liofilizado. Hasta hace unas cuantas décadas, el natto elaborado con granos de soya de gran tamaño le gustaba mucho a los consumidores, pero hasta hace unos cuantos años han comenzado a preferir granos de soya mucho más pequeños o con menores dimensiones. Esto debido a que es mucho más fácil mezclarlos con el arroz y que también al momento de la fermentación la bacteria cubre una mayor superficie en el grano. También existen diferentes maneras de consumir el natto. La manera más común es que se le remueva junto con el arroz y se le eche salsa de soja junto con mostaza japonesa. Algunas personas, para potenciar su sabor, le condimentan con cebollas o ciruelas secas. También otra de las maneras de degustar el natto, y que está dando de mucho de qué hablar hoy en día, es que se lo coma con un pedazo de pan tostado, con huevo frito, queso y mayonesa. Al natto también se lo puede comer junto con el sushi. Pero a pesar de ser tan popular y tener tantas formas de degustación, el natto sigue siendo un producto que se divide mucho en opiniones debido a su sabor. Porque según una encuesta realizada en 2017 por Nikkei, un proveedor japonés de servicios en línea, nos arrojó que un 62% de japoneses sí disfrutan de comer del natto, pero un 13% no les agrada su sabor, y una buena parte de este porcentaje solo lo come por sus beneficios para la salud. Ahora voy a hablar sobre el microorganismo que interviene en esta fermentación. La bacteria responsable de la fermentación de las semillas de soja para obtener el natto es la Bacillus subtilis natto. La Bacillus subtilis pertenece a la familia Bacilliaceae del género Bacillus y es una bacteria gram positiva que genera endoesporas termorresistentes, que también son resistentes a factores perjudiciales como lo son la desecación, los ácidos y los desinfectantes químicos. También produce enzimas hidrofílicas extracelulares que descomponen los polisacáridos y ácidos nucleicos, que permiten al organismo usar estos productos como fuentes de carbono y electrones. Además que fermenta el almidón, y esta bacteria también vive dentro de los límites de 55 a 70 grados Celsius. Los principales beneficios que le aporta el Bacillus subtilis a los granos de soja al convertirlos en natto son un aumento de bacterias beneficiosas, también una inhibición de bacterias intestinales nocivas, producir un equilibrio adecuado en la flora intestinal. También produce enzimas de degradación de proteínas fuertes y enzimas de degradación de almidón. También es una muy buena fuente de vitaminas del complejo B, y también es un alimento con una buena actividad antioxidante. Y también es una muy buena fuente de vitamina K2. Cuando la Bacillus subtilis va a fermentar los granos de soja, se producen dos moléculas de un polímero muy viscoso, el cual es el ácido glutámico. También se produce el ácido dipicólico, y para este proceso es imprescindible la presencia de vitamina B8. El ácido glutámico se obtiene a partir de la hidrólisis de las proteínas de la soja mediante la Bacillus subtilis.
Esta hidrólisis se realiza por las proteasas que generan los bacillus a causa de su crecimiento y esporulación en los granos de soja. Las semillas de soja se suspenden en agua y se mantienen en una temperatura fija de 36 grados. Todo esto ocurre en un proceso de 24 horas o más. El pH en el que deben estar expuestos también debe ser un pH alcalino. En esta fermentación también obtenemos lo que es la enzima natoquinasa, y se produce porque los bacillus generan enzimas proteasas, y una de las más importantes es esta misma. Esta enzima también puede hidrolizar las proteínas de la soja. Ahora que ya hemos hablado sobre el microorganismo que interviene en esta fermentación, vamos a hablar sobre los materiales que se utilizan para la elaboración de este producto. Los materiales que necesitamos son granos de soja, agua para lavarla y remojarla, cepas de la bacteria Bacillus subtilis. También necesitamos lo que son olla a presión, cazuelas y cucharas, ya que estén previamente esterilizadas. También necesitamos pañuelos húmedos o papel film. Cabe aclarar que todos los utensilios de metal utilizados en esta fermentación deben estar muy bien esterilizados, con el fin de que a la hora de inocular la bacteria no se encuentre con otra bacteria que le haga competencia, asegurándose así un crecimiento rápido y seguro. Ahora que ya conocemos los materiales necesarios para la elaboración del natto, vamos a proceder a la elaboración de este producto. Para poder elaborar el natto, se necesita que la soja y todos los utensilios necesarios ya estén previamente preparados. Para los granos de soja necesitamos que estos sean unos granos pequeños, uniformes y con una piel suave, para que al momento de la fermentación esta se dé igual en todos los granos y así pueda tener un resultado mucho más atractivo. Con el agua lo que hacemos es limpiar y remojar los granos de soja. Esto es un proceso que demora más o menos de entre 9 a 12 horas. Una vez que haya transcurrido todo este tiempo, notaremos que los granos de soja se han hinchado considerablemente. Lo que vamos a proceder a hacer es escurrirlos y dejarlos en una cazuela con agua para cocerlos hasta cocinarlos. Una vez estos nuevamente se escurren y se los deja en una olla que ya está previamente esterilizada. Una vez hecho esto, procedemos a poner las esporas del Bacillus subtilis natto. Una vez puestas estas bacterias en los granos de soja, se remueve la soja con mucho cuidado y utilizando una cuchara esterilizada se extienden las esporas hasta formar una capa. Lo siguiente que hacemos es cubrir la olla con un paño húmedo o un papel film. Luego le hacemos unas pequeñas perforaciones para que así pueda el aire circular, pero también esto le permite al alimento permanecer húmedo. Lo siguiente que se hace es pasarlo a una cámara incubadora durante un periodo de 24 horas en una temperatura fija de 36 grados centígrados. Ya pasadas las 24 horas ya tendremos listo nuestro natto. Lo siguiente que hacemos es reemplazar el paño húmedo y lo dejamos en una refrigeradora para así poder consumirlo 1 o 2 semanas después, ya que la bacteria Bacillus subtilis todavía sigue fermentando el natto, pero al ponerlo en bajas temperaturas esto ralentiza su metabolismo. Para poder concluir este proyecto, sabemos que las semillas de soja son una muy buena fuente de aminoácidos esenciales para el organismo, proteína vegetal, vitaminas y minerales. Pero una vez que entra el Bacillus subtilis a fermentar este alimento, le otorga más beneficios o aumenta en gran medida los que ya tiene. En otro contexto, sin la fermentación realizada por la bacteria Bacillus subtilis, los granos de soja no serían una gran fuente de vitamina K2 ni de la enzima natoquinasa, las cuales al ser consumidos en la dieta diaria aportan grandes beneficios a la salud, como la prevención de enfermedades cardiovasculares.